side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Carlos Zambrano y en este video voy a estar hablándoles sobre la recristalización. La producción de piezas metálicas impresiona por su cantidad. Más de 1.000 millones de toneladas se producen anualmente. Durante la Revolución Industrial solamente se conocían un centenar de materiales. Hoy en día hay más de 100.000 materiales y la mayoría de estos son metálicos. Aproximadamente el 90% de la producción de estos metales y aleaciones se realiza de forma termomecánica. Y la comprensión de estos fenómenos que ocurren durante el endurecimiento por trabajo, como la recuperación, la recristalización y el crecimiento del grano, es fundamental para controlar las propiedades de los productos metálicos. Historia y evolución de la recristalización. La metalurgia no comenzó con la fundición, sino con la aplicación de la deformación plástica. Ya en el 7500 a.C., en la región de Anatolia, en la zona cercana al Golfo Pérsico, se encontraron materiales forjados de oro, cobre y plata. El uso del cobre nativo en el continente americano comenzó entre el 3000 y el 1500 a.C., en las tribus prehistóricas del lago Superior en Norteamérica. Un estudio de más de 20 artefactos de cobre nativo de la colección del Museo Field de Chicago y el Museo Peabody de la Universidad de Harvard indicó que la cabeza de hacha se fabricó mediante el recocido del material a una temperatura de 600 grados centígrados. También indicó este estudio que una punta de lanza de cobre nativo se hizo mediante este mismo proceso de recocido para que el material fuera más resistente. Aquí en estas imágenes podemos ver la caracterización microestructural de artefactos prehistóricos de cobre autóctono. De este lado tenemos la cabeza de hacha encontrada en Canadá, trabajada en frío. Y de este lado tenemos una punta de lanza encontrada en Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. Microestructura totalmente recristalizada. Los romanos aprendieron y dominaron algunos aspectos técnicos de la producción termomecánica de diversos objetos metálicos. Ellos hicieron el uso de aleaciones de oro, plata, cobre, bronce y latón para fabricar las monedas romanas. Cabe destacar que los romanos fueron uno de los pioneros de producción de masa de objetos metálicos en la historia. Los principales procesos de acuñación eran la fundición y la deformación plástica. La deformación plástica se podía usar el golpeo en frío o en caliente. En esta imagen podemos ver el tratamiento termomecánico que se hacía en Roma, en las monedas de latón Dupontius. Algunos de los primeros objetos de hierro, como la hoja de daga del hierro del sarcófago de Tutankamón, se produjeron mediante el cuidadoso martilleo en frío del hierro meteorítico. La edad de hierro comenzó desde el 2000 a.C., cuando el hierro sustituyó al bronce en la fabricación de armas más fuertes y objetos con mayor dureza. Esto supuso un gran avance en la tecnología para ese momento. Ya a principios de la era cristiana se conocían bien 7 metales y el uso de sus aleaciones para la fabricación de armas y objetos. El examen metalográfico de las armaduras ferrosas romanas que tenía Gran Bretaña, fechadas entre el 100 y el 300 después de Cristo, indicaba un profundo conocimiento del uso del hierro y el acero, y estos lo usaban en frío o en caliente para producir placas finas de gran calidad. Principales avances entre los siglos XVI y XIX en materia de estados deformados y recocidos. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, el aspecto macroscópico y microscópico de las superficies de fractura de las probetas metálicas se utilizaba para controlar los procesos de fundición, forjación y conversión de hierro en acero. En este momento se utilizaba mucho la fractografía para medir la calidad de los productos metálicos. En 1722, el notable científico francés, caballero y señor de Remarque, ya suponía que la estructura interna del hierro y del acero era la de su fractura, por la que un hierro forjado estaba compuesto por granos más pequeños o por fibras, o una combinación de ambas. En 1868, Chernoff demostró que el calentamiento del acero por encima de una temperatura crítica provocaba la amorfización de su estructura cristalina, mientras que la velocidad con la que se enfriaba a esta temperatura definía su estructura final.
El término de cristalización nació en 1881 por Kaliser para explicar la transición reversible del estado sólido entre los estados amorfo y cristalino debido a la deformación plástica y el calentamiento. En 1882, Kaliser amplió sus estudios a varios metales y aleaciones, y esto la investigación que él hacía, los hacía con muestras de láminas o de barras y alambre. Investigación temprana de las microestructuras deformadas y recristalizadas mediante microscopía óptica. El uso de la microscopía óptica de reflexión para observar la microestructura de los aceros comenzó en Sheffield en el año 1864 con el trabajo original del geólogo Henry Sauber. Este geólogo, Henry Sauber, agarraba muestras de acero como meteoritos artificiales para crear una metodología para estudiar los meteoritos reales. En 1887, Sauber publicó una revisión de sus primeros trabajos sobre la metalografía de los aceros, demostrando que el efecto del trabajo en frío era el de alargamiento de los granos de la microestructura policristalina, como ya había afirmado Percy en 1864. Él también afirmó que los granos deformados eran inestables y que la recristalización durante el recocido hacía que la estructura deformada fuera a un estado más estable. En 1898, el metalúrgico británico John Elderstead investigó la granulación del hierro y de los aceros tras una deformación plástica seguida de tratamientos térmicos a bajas temperaturas durante tiempos variables. Erwin y Rosenheim demostraron que cuanto mayor era la temperatura de recocido, más rápido era la recristalización. Ellos fabricaron una teoría que se llama teoría de las temperaturas correspondientes, que nos quiere decir que el comportamiento y las propiedades de los metales están en función a la distancia de su temperatura de fusión. Comprensión de la estructura interna de los estados plásticamente deformados y recocidos mediante la difracción de rayos X. A finales del siglo XIX, la cristalografía ya era un campo de estudio bien establecido y los metales se clasificaban como materiales cristalinos, pero su estructura interna de cristal todavía era desconocida o no se había demostrado. El descubrimiento de la difracción de rayos X tuvo lugar en 1912 cuando Lowe, Friedrich y Neipin emitieron un haz de rayos X blancos contra cristales. Estos cristales eran de sulfato de cobre y sulfuro de zinc. Las primeras observaciones de mancha de difracción de Lowe en metales fueron reportadas por Owen, Blake, Moseley y Lawrence Berg. La difracción de rayos X mostró que los elementos constitutivos de los cristales metálicos eran átomos y no moléculas. Las primeras observaciones de la influencia del laminado en frío y del recocido en el patrón de difracción de rayos X de cristales individuales indicaba que la deformación plástica no afectaba la estructura del metal, o sea, no cambiaba la estructura del metal de cristalina a amorfa, como lo había afirmado Rosenheim. Sin embargo, la deformación añadía algunas anomalías. A mediados de la década de 1950, los fundamentos de la recuperación y la recristalización ya eran bien conocidos. De hecho, la mayor parte de los conocimientos y conjeturas sobre la distribución y organización de las dislocaciones en los estados trabajados en frío y recocido se derivaban de los experimentos de difracción de rayos X, pero pronto las nuevas técnicas experimentales aportarían una mayor comprensión en las dislocaciones, la plasticidad, la recuperación y la recristalización de los metales. Antes de pasar a la recristalización, tenemos que tener en cuenta o tomar muy en cuenta unos conceptos claves que nos permitirán entender el proceso de recristalización. La deformación es cualquier alteración de tamaño o forma que sufren los cuerpos cuando estos son sometidos a varias fuerzas. Esto provoca así esfuerzos internos y también provoca el desplazamiento de las partículas que lo componen. El endurecimiento en frío es el endurecimiento de un material debido a una deformación plástica. Esto tiene el efecto de incrementar la densidad de dislocaciones y también además causa la deformación de sus granos. Esto lleva a un incremento de la resistencia del material y a la consecuente disminución de la ductilidad. Las dislocaciones se refiere al cambio abrupto en una estructura ordenada de átomos a lo largo de una línea llamada línea de dislocación. Estos efectos ocurren en su mayoría cuando hay un tipo de deformación.
Y también estas dislocaciones influyen fuertemente en las propiedades mecánicas del material. En esta imagen podemos ver qué es lo que causa una deformación plástica. Ahora sí, ¿qué es la recristalización? La recristalización es un proceso mediante el cual los granos deformados son reemplazados por un nuevo conjunto de granos sin defecto, que se nuclean y crecen hasta que los granos originales se han consumido por completo. La recristalización suele ir acompañada de una reducción de la resistencia y dureza de un material y un aumento simultáneo de la ductilidad. En esta imagen podemos apreciar la recristalización de un material. En la parte A la parte B es la recristalización del material, mientras que el crecimiento del grano lo podemos ver en la parte B, C y D. Además de eso, la recristalización puede ocurrir durante o después de la deformación. Si ocurre durante, se llama recristalización dinámica, y si ocurre después, es recristalización estática. También puede ocurrir de manera discontinua, donde se forman y crecen nuevos granos distintos, o de manera continua, donde la microestructura evoluciona gradualmente hacia una microestructura recristalizada. La recristalización secundaria se produce cuando un cierto número muy pequeño de granos crece selectivamente, aproximadamente 1 de cada 106 granos primarios. Esto conlleva a que los granos crezcan de una manera descomunal, y esto puede ser tanto beneficiosa como perjudicial para las propiedades del metal. Leyes de la recristalización. Número 1. Activado térmicamente. La velocidad en la que ocurren los mecanismos atómicos que controlan la nucleación y el crecimiento del grano recristalizado dependen enteramente de la temperatura del recocido. Número 2. Temperatura crítica. Siguiendo la regla anterior, en la recristalización debe haber una temperatura mínima para que se activen los mecanismos atómicos ya previamente dichos. Número 3. Deformación crítica. La deformación previamente que se le hizo al material debe ser adecuada para que así se produzcan núcleos y haya la suficiente energía previamente almacenada para el crecimiento del grano. Número 4. La deformación afecta a la temperatura crítica. Aumentar la deformación o disminuir la temperatura de la deformación aumenta el número de núcleos potenciales que se va a hacer. Por ende, también aumenta la energía almacenada. Esto conlleva a que la temperatura de recristalización descienda. 5. El tamaño del grano inicial afecta la temperatura crítica. Un buen sitio para que se formen nuevos núcleos es en los límites de los granos. Al aumentar el tamaño de los granos, disminuye la velocidad de nucleación. Por ende, la temperatura de recristalización aumentará. 6. La deformación afecta el tamaño del grano final. Al aumentar la deformación o reducir la temperatura de deformación, aumenta más la tasa de nucleación que la tasa de crecimiento. Por ende, el tamaño del grano disminuirá mientras más deformación se le aplique. La nucleación. La nucleación es el primer paso en la formación de una nueva fase termodinámica o una nueva estructura mediante el autoensamblaje o la autoorganización. También podemos definir la nucleación como el proceso que determina el tiempo en el cual un observador espera hasta que se forme una nueva fase o una nueva estructura autoorganizada. Los granos recristalizados no se nuclean de la manera clásica, sino que crecen a partir de subgranos y células preexistentes. El tiempo de incubación es entonces un periodo de recuperación en el que los subgranos con límites de ángulo bajo comienzan a acumular dislocaciones y se vuelven cada vez más desorientados con respecto a sus vecinos. Temperatura de recristalización. La temperatura de recristalización es la temperatura en la que puede ocurrir la recristalización para un material con condiciones de procesamiento dadas. Esta no es una temperatura establecida y depende de factores que incluyen los siguientes. Número 1. Aumentar el tiempo de recocido disminuye la temperatura de recristalización. Número 2. Las aleaciones tienen temperatura de recristalización más alta que los metales puros. Número 3. Aumentar la cantidad de trabajo en frío disminuye la temperatura de recristalización. Número 4. Los tamaños de grano más pequeños trabajados en frío disminuyen la temperatura de recristalización. En esta tabla podemos ver la temperatura de recristalización y la temperatura de fusión de algunos de los metales más famosos, como el plomo, el aluminio, el magnesio, el cobre, el hierro y el wolframio. Ahora veamos las fórmulas y los cálculos utilizados en la recristalización.
La fuerza impulsora. La fuerza impulsora es la diferencia de energía entre el estado deformado y recristalizado, delta epsilon, que puede determinarse por la densidad de dislocación o el tamaño del subgranito y la energía límite. Esto lo podemos ver aquí en esta expresión, donde ρ es la densidad de dislocaciones, G es el módulo de cizallamiento, B es el vector de Borges de las dislocaciones, gamma su S es la energía límite del subgrano y D su S es el tamaño del subgrano. La cinética. Se observa comúnmente que la cinética de recristalización sigue el perfil mostrado. Hay un periodo de nucleación inicial T sub 0, donde los núcleos se forman y luego comienzan a crecer a una tasa constante, consumiendo la matriz deformada. Para una matriz de granos esféricos, el radio medio R en un tiempo T viene dada por esta fórmula que está aquí, donde T sub 0 es el tiempo de nucleación y G es la tasa de crecimiento de R sobre D sub T. Si se forman N núcleos en el incremento de tiempo de T y se supone que los granos son esféricos, la fracción de volumen será dada por esta fórmula. La ecuación que vimos previamente es válida en las primeras etapas de recristalización, cuando F es menor a 1 y los granos en crecimiento no chocan entre sí. Una vez que los granos entran en contacto, la tasa de crecimiento se ralentiza y se relaciona con la fracción de material no transformado mediante la ecuación de Johnson-Mel, que es esta expresión que está acá. Si bien esta ecuación no proporciona una mejor descripción del proceso, aún asume que los granos son esféricos, la tasa de nucleación y crecimiento son constantes y los núcleos están distribuidos aleatoriamente y el tiempo de nucleación T sub 0 es pequeño. En esta gráfica podemos ver la variación de la fracción volumétrica recristalizada con el tiempo. Aquí tenemos la nucleación, aquí tenemos el crecimiento de los granos y aquí tenemos el impacto o el choque de los granos. Principales aplicaciones e innovaciones. Los usos industriales más importantes son el ablandamiento de metales previamente endurecidos o quebradizos por trabajo en frío y el control de la estructura del grano en el producto final. Mecanismo de recristalización en aceros de alta resistencia. Los aceros de alta resistencia, o como sus siglas lo indican, los HCs y los HSS, son aceros cuya composición y estructura se han modificado metalúrgicamente para proporcionar una combinación superior de propiedades mecánicas, como la resistencia, la tenacidad y la ductilidad. Se desarrollan principalmente para su uso en las industrias de automoción, petroquímica y petróleo. Mecanismo de recristalización en aleaciones basadas en el titanio. El titanio y las aleaciones basadas en el titanio son actualmente de creciente interés en la ingeniería, debido a su peso ligero y a sus buenas propiedades de ingeniería, como la buena resistencia a la fatiga, buena anticorrosión, biocompatibilidad, módulo relativamente bajo y alta relación resistencia específica, peso. Por lo tanto, estas aleaciones son atractivas para la selección de materiales en aplicaciones biomédicas, aeroespaciales y de automoción. Mecanismos de recristalización de aleaciones basadas en magnesio. Las aleaciones de magnesio se están convirtiendo en las aleaciones ligeras preferidas para varias aplicaciones estructurales y comerciales debido a su baja densidad, buena colabilidad, alta resistencia específica y buenas propiedades de amortiguación. Sin embargo, el principal obstáculo para la utilización generalizada de las aleaciones de magnesio en ingeniería es la limitada conformabilidad plástica de estas aleaciones a temperatura ambiente. Mecanismos de recristalización de aleaciones de alta entropía. Las aleaciones de alta entropía son sistemas metálicos que tienen más de un elemento principal en su mezcla de aleación, dándoles entropías de mezcla más significativas que otras aleaciones. Esto significa, o esto proporciona mayores propiedades de ingeniería superiores en comparación con las aleaciones convencionales. Este tipo de aleaciones son de gran interés para los científicos de materiales para su uso en revestimientos avanzados, rellenos de soldadura y soldaduras fuertes, electrónica y aplicaciones especializadas de alta y baja temperatura. Mecanismos de recristalización y aleaciones con memoria de forma. Las aleaciones con memoria de forma son materiales metálicos que tienen la capacidad de recuperar su integridad dimensional después de ser deformados a ciertos niveles de tensión cuando se someten a temperatura. Estas aleaciones se utilizan actualmente en alarmas de seguridad contra incendios, acoplamiento de tuberías, biomedicina e instrumentos quirúrgicos y otras aplicaciones domésticas.
Han pasado 140 años desde que Kalicher acuñó por primera vez el término de recristalización en 1881. Aunque hay varios aspectos científicos de la recristalización que aún merecen mayor explicación, los conocimientos ya disponibles permiten controlar la microestructura de los materiales metálicos durante su procesamiento termomecánico. Esto ha conllevado a que los científicos, inventores, ingenieros y las industrias puedan fabricar nuevos materiales y aleaciones. Con esto, al producir esto, pueden también producir materiales, productos, utensilios y herramientas y edificaciones para así ofrecérselas al público y a la sociedad para hacer nuestra vida cotidiana un poquito más fácil. Para todos los estudiantes de ingeniería o las personas que quieran profundizar sobre este tema y entender el proceso de recristalización, les he preparado un esquema con conceptos claves y procesos que intervienen en la recristalización. Tenemos los metales, los cristales, las estructuras cristalinas, la cristalización, las deformaciones plásticas, la recuperación y el crecimiento del grano. Al estudiar sobre estos temas, tanto sus conceptos como sus procesos, podemos entender un poco más el proceso de recristalización.